filtrar todo lo que estamos hablando, en qué conversaciones participamos, qué cosas escuchamos, qué cosas decimos, porque es un pecado muy destructivo, es un pecado que divide, es un pecado que distorsiona nuestra mirada de la realidad, ¿no? Distorsiona nuestra mirada de quiénes son nuestros hermanos, distorsiona nuestra mirada de Dios. Y si hay algo que necesita esta iglesia es jóvenes que crezcan y familias que se desarrollen alejadas de este pecado. Si ustedes quieren sobrevivir como iglesia el día de mañana, y tienen que trabajar mucho, tienen que, no sé, ojalá algún día yo me muera y si esto surge, pongan los temas arriba de la mesa y digan, ¿se acuerdan cuando vimos este tema? No puede seguir así. Tenemos que resolverlo con la verdad sobre la mesa, ¿no? La murmuración es un pecado terrible. La semana pasada habíamos hecho estas preguntas, ¿no? De qué les parecía, si les parecía grave, si ¿cuánto crees que caes en este pecado? A muchos no les parecía algo grave, o de 0 a 10 de gravedad dijeron 5 o 6. Pero después vimos el primer tema sobre la murmuración y vimos quiénes son los agentes de la murmuración, quiénes son los que en la Biblia propagan la murmuración y ejecutan la murmuración. Y en primer lugar, en la cúspide de todo este pecado está Satanás, ¿no? Él es el gran murmurador de este universo. Él va tejiendo todo el tiempo en las sombras, todo el tiempo está socavando la unidad de la iglesia, todo el tiempo desde las sombras está perjudicando nuestra mirada de quién es Dios, de cómo es Él. Todo el tiempo está ahí detrás tratando de convencernos de que abandonemos al Señor, de que hay mejores opciones en esta vida, de que Dios no es tan bueno como Él dice ser, de que Dios no es tan justo como Él dice, de que Dios no tiene razón en un montón de cosas. Pero si hay algo que tenemos que entender, jóvenes, es que no es que Satanás va de repente a materializarse y me va a venir a llenar la cabeza. No, vimos cómo Satanás puede hablarme directamente a través de las opiniones de un hermano. Es lo que le pasó a Jesús, ¿se acuerdan? Jesús estaba hablando de que Él iba a morir, de que Él iba a padecer, de que Él iba a ser crucificado, y viene Pedro y le dice, no, Señor, no le viene a hablar mal de nadie, ¿no? Pero le viene a decir, no, ten cuidado, que no te pase nada. Viene a convencerlo de abandonar el plan. Y Jesús le responde, no le dice, salí de acá, Pedro. Le dice, salí de acá, Satanás, ¿no? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Obviamente Jesús está viendo más allá, ¿no? Jesús tiene claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Él lo tiene clarísimo. Él tiene claro que nuestra lucha es contra toda una dimensión que no podemos ver, pero es real. Entonces, tenemos que entender que cada vez que yo murmuro, que yo hablo mal de alguien que no está, que yo socavo la autoridad de alguien al que Dios me manda a que me sujete, cada vez que yo propongo hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, a escondida de todos los demás, cada vez que yo participo, no soy yo el que activamente lo hace, pero soy el que lo escucha, como decía Santiago, soy el que participa de esa conversación. Cada vez que hago eso, cada vez que me meto en ese mundo, ¿a quién me estoy pareciendo? ¿A quién estoy imitando? Al mismo Satanás, al mismo diablo. Entonces, ¿es grave este pecado? Es gravísimo. A Satanás lo echaron del cielo por, entre otras cosas, hacer esto. Otro agente de la creación, otro agente de la murmuración es obviamente los enemigos del Señor Jesús. Obviamente, los que están asociados
directamente con el diablo, ¿no? Los enemigos del Señor Jesús son los que murmuran. Y cada vez que vemos que hay murmuración alrededor de Jesús, ¿quiénes eran? Los que lo querían asesinar, los que lo querían correr del medio. Y si yo murmuro, y si yo participo de eso, ¿a quién me parezco? A ellos, ¿no? A los enemigos del Señor. Pero el último agente que habíamos visto es que nuestra lengua también es un miembro dentro de nuestro cuerpo que debemos refrenar, que debemos tener mucho cuidado. Nuestra lengua está dentro nuestro. No es algo que es externo a nosotros. Nuestra propia naturaleza, nuestra carne nos impulsa a participar de ese pecado. ¿Somos curiosos o no? Somos curiosos por naturaleza. Y cuando se está hablando algo ahí, a ver qué será, y me quiero meter, lo arruino. Y mi lengua es algo de lo que debo cuidarme. No debo hablar si no tengo la información correcta. Y no debo hablar con alguien de otra persona que no está ahí. No debo darme el lujo de decir cosas de alguien. Les pregunto, vayamos al evangelio más básico que conocemos. ¿A ustedes les gusta que hablen de ustedes a sus espaldas? ¿Les gusta que digan cosas de ustedes? ¿Les gusta que distorsionen la mirada que otros tienen de ustedes? ¿Les gusta? Bueno, no lo hagan con los demás. Es muy sencillo, ¿no? Es sencillo, es fácil, pero para eso debo refrenar mi lengua. Y cada vez que el diablo anda dando vueltas en las conversaciones, tengo que parar y decirle con quien sea que esté hablando, no podemos seguir hablando de esto. Tenemos que cortar de hablar de esto. No hablemos más, hablemos de otra cosa. O me iré de la conversación, o no participaré. Bueno, hoy vamos a hablar de cuál es el poder de la murmuración. ¿Cuál es el poder? ¿Qué tan potente es este pecado? ¿Qué es capaz de producir? ¿Qué es capaz de hacer? ¿A qué tan lejos puede llegar la murmuración? ¿Sí? Eso quiero que veamos hoy. Así que les invito a orar y comenzamos. Señor, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por estos jóvenes, Señor. Gracias porque sábado a sábado tú los traes aquí, tú los instruyes. Tu palabra es la que llena nuestros corazones cada sábado, Señor. Quisiéramos poder vivir a la perfección todo lo que hemos aprendido. No porque por hacer eso nos ames más o por hacer eso nos ganemos algo, sino que queremos vivirlo porque te amamos. Estamos profundamente agradecidos de que hayas venido a este mundo y hayas vivido la vida que no hemos podido vivir y hayas dado tu vida por nosotros para limpiar nuestros pecados. Es por eso que queremos vivir a la altura de ese sacrificio. Estamos profundamente agradecidos. Te amamos profundamente, Señor Jesús. Nadie nos ha amado como nos has amado vos. Nadie ha sacrificado lo que has dejado vos por nosotros. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes por medio de tu Espíritu a vivir esto que aprenderemos en estos sábados, Señor. Ayúdanos a limpiarnos de este pecado tan aberrante, tan horrible. Limpia nuestra lengua, Señor. Limpia nuestros pensamientos y quita de nosotros todas nuestras malas intenciones. Te lo rogamos, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer varios textos hoy, ¿sí? Porque si hay algo que tiene esta serie, yo necesito que se comprometan con esta serie porque está totalmente interconectada. Vimos los agentes la semana pasada y a través de eso vamos a continuar. Entonces, o como hizo Iván en la semana que escuchó 2 veces lo que hablamos la semana pasada para poder seguir el hilo, ¿sí?
hasta la... Todo era teorías, todo era cálculos matemáticos en una pizarra, hasta que se tiraron 2 bombas atómicas en Japón. Todo eso que estaba en los libros y en los pizarrones pasó a materializarse. Se hicieron 2 bombas atómicas, se tiraron, murió cualquier cantidad de gente en un segundo. Y a partir de ese momento, el hombre conoció el potencial destructor que tenía eso que había ahí anotado en un pizarrón. Ese día conocieron qué tan lejos, qué tan destructor, qué tan potente era la bomba nuclear. Y no sé si ustedes se dan cuenta que el mundo está a punto de entrar en una guerra mundial, el mundo está hablando todo el tiempo de guerra, pero todo el tiempo están siendo conscientes de que, bueno, pero si entramos a una guerra no tiremos bombas nucleares, ¿no? Porque todos son conscientes del poder destructor que tiene eso. Nadie se quiere meter en ese terreno. No sé, un día alguien va a apretar un botón, se le va a caer el café, va a ser un desastre, pero nadie quiere meter ese tema cuando se habla de guerra en el mundo, porque saben a dónde va a terminar eso, ¿no? Y yo es lo que deseo en esta noche, que entiendas que la murmuración es eso. Yo ahora te voy a dar la teoría, yo ahora te voy a anotar en el pizarrón las cosas. Ahora, el día que vos murmures, acordate lo que te estoy diciendo. Estás tirando una bomba nuclear y vas a destruir un montón de cosas. No lo hagas, no participes. Tiene un poder destructor altísimo, mirá. Es tan poderosa la murmuración. Mirá lo que generó la murmuración en el gran murmurador, en el gran agente de la creación. Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 3. Juan está en este capítulo 12 de Apocalipsis haciendo un resumen de la historia de la humanidad, básicamente, de toda la historia del principio hasta el fin. ¿Lo tenés? Apocalipsis 12:3. Presta atención, Dice Juan, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, un dragón rojo, ¿sí?, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, imagínatelo. Y en su cabeza 7 diademas, como 7 coronas, ¿sí?, 7 tiaras. Y su cola, la cola de este dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. O sea, imagínate un dragón tan grande que barre el cielo y 1/3 de todas las estrellas del cielo caen a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, parecen metáforas, ¿no? Parece, qué loco, ¿qué serán todos estos símbolos? Pero bueno, el versículo 7 es un poquito más claro, va a traer un poquito más de luz sobre qué pasó en esa dimensión invisible que no podemos ver. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Se acuerdan el dragón que acabamos de leer? Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora el dragón tiene ángeles, ¿lo ves? Pero no prevalecieron, no ganaron el dragón y sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Y ahí empieza a darnos más información. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ahora entendés quiénes son esas estrellas que
el gran dragón que es Satanás arrastra del cielo, esas estrellas son los ángeles. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto lo que Dios nos enseña sobre Satanás, de cómo él en el cielo, por la multitud de sus contrataciones, decía Dios, ¿no? La multitud de eso, che, mirá que yo soy mejor que Dios, che, mirá que yo te puedo dar más de lo que Dios te da, no, vos te mereces más, vos te mereces un rango más alto. Toda esa murmuración que él generó en el cielo provocó que la tercera parte de los ángeles lo siguieran a él. Los ángeles no son una creación de Satanás, los ángeles son una creación de Dios. Pero ahora dice este texto que luchaba el dragón y sus ángeles. Ya no son más los ángeles de Dios, ahora son los ángeles de Satanás. Son de él. Él los convenció, él los arrastró, él se los llevó. ¿Qué tan poderosa es la murmuración? ¿Vos entendés que convenció a un tercio de todos los ángeles que Dios creó? Los ángeles que ven la presencia de Dios, la gloria de Dios, que escuchan audiblemente a Dios, que Dios les dice anda a hacer esto, anda a hacer lo otro, tienen un acceso a la presencia de Dios de una forma que por ahora nosotros no tenemos, ¿no? Los convenció de dejar a Dios y de seguir a este ser. Si la murmuración es capaz de cambiar la opinión de un ángel con respecto a su creador, ¿qué pensás que puede hacer la murmuración con tu percepción de la realidad? Si Satanás logró convencer a millones de ángeles de que él era mejor que Dios y logró convencerlos a tal punto que armaron una guerra, logró convencer que ellos tenían la posibilidad de luchar contra Dios y ganarle, ¿no? Es lo que leímos en este texto. Los convenció de que podían ganarle a Dios. Si los convenció de eso a ángeles, ¿por qué a mí no me va a convencer de otra cosa? ¿Por qué no me va a convencer de que, no, mirá lo que hizo este, es un perverso, no, mirá lo que hizo aquel, es una porquería de persona? Y después yo miro a esa persona de la que estuvimos hablando, a sus espaldas, la miro y ¿qué veo? Una porquería, una mala persona. ¿Por qué? Porque participé de esa murmuración, porque estuve en esa charla en la que no debía estar. O fui yo mismo el promotor de eso, ¿no? Y no solamente soy yo el convencido, sino que arrastro a otros. Arrastro a otros a convencerlos de esa realidad distorsionada que yo estoy viendo, ¿no? Yo estoy convencido de que Pablo es una basura y entonces voy y convenzo a todo el mundo de que Pablo es una basura. Y todos los que participen de esa murmuración, el sábado a la noche, cuando Pablo está haciendo la apertura, mientras Pablo está hablando o cantando, estamos todos pensando, mirá esa porquería ahí, hablando, cantando. Porque participamos de algo que no deberíamos haber participado. Abrimos nuestro corazón a llenarlo de inmundicias. En vez de ir a Pablo y preguntarle, Pablo, ¿vos hiciste esto? ¿Vos hiciste aquello? ¿Con qué intenciones hiciste lo que hiciste? No, preferimos creernos la mentira y convivir con ella. Y así poco a poco nos vamos separando de Pablo. Perdóname que te ponga como ejemplo. Pero poco a poco nos vamos separando de Pablo. Poco a poco vamos odiando a Pablo entre todos. Si Satanás pudo convencer a ángeles de hacerle una guerra a Dios, la murmuración es poderosísima. Es poderosísima. Puede convencer a cualquiera de cualquier cosa, por más que no sea verdad, por más que no sea real. Esta semana escuché, qué loco, ¿no? Cuando uno está preparando un sermón, una prédica, parece que Dios te hace escuchar cosas a propósito. ¿Saben lo que escuché esta semana? Que es mejor para trasladar información hacia una persona, es mejor susurrarle que gritarle.
Porque el susurro entra por un área del cerebro y el grito entra por otra área del cerebro. Cuando nos gritan, activamos nuestra defensa y no vamos a acordarnos lo que nos están diciendo. Entonces, cuando le enseñamos matemática a nuestros hijos, es mejor susurrarles. No, mirá, acá te equivocaste, mirá, hace esto, hace lo otro. Que gritarles. Y me hizo acordar a la murmuración, porque pensaba, es tan penetrante la murmuración, es tan poderosa, pero justamente la murmuración es algo que hacemos a los susurros, no lo gritamos, no lo hacemos a los cuatro vientos, vamos a uno, mira lo que me dijo, fíjate. Y eso cala hondo en nuestro corazón. Miren qué tan poderosa es la murmuración. Génesis, capítulo 37. Versículo 18. Estamos en la historia de José. Este chico que el papá amaba mucho y le regaló un vestido de todos colores. Y todos sus hermanos, envidiosos y cobardes, le tenían bronca, ¿no? Génesis 37, 18. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, allá venía José, cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y salvo porque apareció Rubén, salvo porque apareció el hermano, uno de los hermanos cuerdos, el único que estaba cuerdo en ese momento y le dijo, no, paren un poco, ¿cómo van a hacer semejante cosa? El resto ya estaba convencido de que había que matarlo, de que había que mentirle a su papá, de que una bestia lo devoró. Y todo eso, ¿dónde se gestó? ¿Qué hicieron? ¿Qué estaban haciendo? Estaban murmurando mientras venía José. Y ya estaban convencidos de que matarlo, echarlo en una cisterna, ¿no? Y decir que una bestia lo devoró era una buena idea. Eso produce la murmuración. Miren lo poderosa que es, que nos puede convencer de que matar, asesinar a alguien está bien. Es lo correcto, es lo que hay que hacer. Es lo mejor que podemos hacer para tener una vida mejor, una vida más cómoda. Y ya todos estaban convencidos. Pero eso es lo que pasa cuando murmuramos, ¿sí? Cuando nos sentamos con nuestro grupo de amigotes y nos ponemos a hablar de los demás que no están ahí y a criticarlos y a... Otra cosa que escuché impresionante, no lo van a poder creer. ¿Vieron que yo vendo muñequitos de madera? ¿Saben por qué no tienen rostro ni nada más? ¿Por qué están así en crudo? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué los demandan tanto así? Porque la mayoría de los que lo compran se lo dan a los niños y los niños le imprimen ellos la personalidad. Y una vez que le ponen la personalidad, nadie se la puede cambiar. Y vos podés tener 40 muñequitos todos iguales, pero ese que tiene una muequita ya es papá. Y chao, es papá, ¿eh? ¿Y dónde está papá? Y si se pierde, ¿dónde está papá? Se perdió papá. Ya le imprimió una personalidad. Bueno, nosotros tenemos esa capacidad. Empezamos a imprimirle a los demás percepciones propias de lo que nosotros creemos que es la otra persona y se la diseminamos a los demás, ¿no? No, y a este hay que echarlo, a este hay que sacarlo, a este hay que matarlo, a este no hay que hablarle nunca más, porque este es esto, porque este es aquello, porque este hizo esto, hizo aquello.
los hermanos de José fueron convencidos en su murmuración de que era correcto cometer homicidio. Y nosotros en nuestra murmuración muchas veces terminamos con la conclusión de que es correcto dejar de amar a un hermano, dejar de soportar a un hermano, dejar de sostener a un hermano o a una hermana. Eso es matar a alguien, también. Somos cobardes, no agarramos un cuchillo, un arma y le pegamos un tiro porque no nos da el cuero, pero no hablarle más, no dirigirle la palabra, no entregarle más mi corazón, ni sostenerlo, ni perdonarlo, es lo mismo que matarlo, es lo mismo. Y todo eso surge de nuestras malas conversaciones. Tres. ¿Quieren ver otra forma poderosa de la murmuración? Segunda de Samuel, capítulo 15. Hay un libro de Arthur Pink, yo se los recomiendo profundamente. ¿Saben cómo se llama? Le voy a dar el título y no lo van a querer leer, pero léanlo, háganme caso. El Evangelio de Satanás se llama. Está buenísimo. Léanlo, pero préstenle mucha atención porque agarra la historia de David y la compara con Satanás. Y esto que vamos a leer me hace acordar a eso. Es buenísimo, léanlo. Segunda de Samuel 15, del 1 al 6. ¿Lo tienen? Miren, dice: aconteció después de esto que Absalón era un hijo de David, el rey de Israel. Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Saben que en la puerta de las ciudades, ahí el rey se sentaba o los jueces se sentaban y venían las personas que tenían problemas entre ellos y el rey resolvía en la puerta de la ciudad, en el camino. Bueno, ahí se paró Absalón. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel, yo soy de acá, de Morón. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, ¿no? Como diciendo: oh, te debo mis respetos, ¿no? Te debo pleitesía. Miren lo que hacía Absalón. Cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba, ¿viste? Como diciendo: no, vos sos como yo, somos iguales, ¿me entendés? Todo, imagínense meses haciendo esto. Y dice el versículo 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían a él, al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Toda una nación se fue tras Absalón, salvo los más íntimos de David. David tuvo que huir, el rey de Israel tuvo que huir, porque todo el pueblo se le dio vuelta y empezó a seguir a su hijo Absalón. Pero ¿cómo empezó todo esto? Con la murmuración. Pero mirá que si vos me elegís a mí, yo te voy a hacer justicia. Vos lo que vos decís es eso, tenés razón, le decía a todo el mundo. Los saludaba, los abrazaba, somos iguales, somos amigos, confía en mí. Esa murmuración logró que el pueblo tenga una visión distorsionada de su rey. ¿Qué les decía sobre el rey Absalón?
Tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿No? Absalón empezó a poner en el pueblo una mirada distorsionada del rey. No, mirá, nadie te escucha, el rey tiene cosas más importantes que hacer que atenderte a vos. Y así todo el pueblo se empezó a inclinar hacia Absalón. Y en las iglesias pasa lo mismo, jóvenes. Muchas veces pasa lo mismo. Miren, ¿se acuerdan el texto de Judas que leímos la semana pasada? Judas le advierte a la iglesia sobre personas que se introdujeron encubiertamente para destruir a la iglesia. Y una de las características de esas personas que eran, ¿qué? ¿Se acuerdan? Murmuradores y querellosos, ¿no? Como lo mismo que Absalón. No, yo te voy a defender. No hay nadie que te dé bolilla, pero yo te estoy dando bolilla, ¿no? Y esas personas siguen penetrando la iglesia, siguen entrando en la iglesia, siguen estando dentro de la iglesia y son los líderes de los grupos de murmuración. Y todo el tiempo están distorsionando la mirada de la iglesia de sus líderes. Acá estaba pasando lo mismo con el rey de Israel, ¿no? Y hay personas dentro de las iglesias que todo el tiempo están distorsionando la mirada que la iglesia tiene de sus pastores o de sus pastores o de sus diáconos o de aquellos que están ahí sirviendo. No importa si lo que dicen es verdad o no es verdad. Seguramente hay un montón de críticas y de exhortaciones que yo como pastor debería recibir, obviamente, como cualquiera. Pero ¿qué hace el murmurador? ¿Viene al pastor a decirle, mirá, vos dijiste tal cosa arriba del púlpito? ¿Vos te expresaste de esta forma arriba del púlpito? No, ¿a quién se lo dice? A toda la iglesia menos a él. A toda la iglesia menos al pastor. Eso es murmurar. Eso es, y participar de eso es participar de esa murmuración, participar de ese pecado. Deberíamos decir, si tenés algún problema, anda a hablar con el pastor. Anda a decirle en la cara lo que estás diciendo acá, a sus espaldas. Pero deben tener muchísimo cuidado porque si hay alguien que le gusta socavar y dividir a la iglesia, es a Satanás. Y se introducen estas personas en la iglesia para justamente desviar el corazón de los hermanos hacia los pastores. El pastor quizá dijo algo bien con malas expresiones, o el pastor quizá dijo algo mal y está mal por donde lo mires. Pero todo ese trabajo de fondo, todo ese trabajo en las sombras, eso destruye más a la iglesia. Eso destruye más a la iglesia que lo que pudo haber el pastor dicho arriba del púlpito muchas veces. Toda esa murmuración detrás. No era que Absalón estaba desviando el corazón del pueblo hacia un rey bueno, hacia un rey santo. No es que Absalón le estaba diciendo al pueblo de Israel, dejen a ese rey nefasto que tienen y vengan y síganme a mí, que yo soy bueno. Absalón fue un perverso, fue una porquería. Y el que murmura, el murmurador que se introduce dentro de la iglesia, es exactamente lo mismo. Quizá el pastor tiene las mejores intenciones, quizá, no lo digo por mí, lo digo por cualquier pastor. Quizá el pastor tiene las mejores intenciones, quizá el pastor trabaja un montón por la iglesia, pero la murmuración termina destruyendo su testimonio, termina destruyendo su liderazgo y termina dividiendo a la iglesia. No lo que dijo el pastor, sino la murmuración. En último lugar, chicos, amigos, Proverbios 18:18.
No, no era este texto. Ah, bueno, sí. Ah, no, perdón. Este texto que iba a compartir, el otro de Proverbios, es para la semana que viene, no para esta semana. Proverbios 18:18. Miren lo que dice acerca de la murmuración. Dice, las palabras del chismoso. Qué loco que chismoso esté en la Biblia, ¿no? Esa palabra. Proverbios 18:8, perdón. Cada vez veo menos. Proverbios 18:8. ¿A ven? ¿La tienen? Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Joven, debes cuidarte de la murmuración. ¿Te gustan las masitas finas? ¿No? ¿El sushi te gusta? ¿Tampoco? No sabes lo que te perdés. Claro, bueno, un pedacito de vacío, bien blandito. Bueno, así son las palabras del chismoso. Son como bocados suaves. Dice Proverbios, penetran hasta las entrañas, no te la podés sacar de tu cabeza. Te vas a dormir con lo que te dijeron. No sabés lo que me contó de tal persona. No sabés lo que me dijeron. No te la podés sacar de la cabeza. Penetra hasta lo más profundo de tu ser. No importa si es mentira. Hay algo adentro de tu corazón que no va a decir, eso es imposible, no te creo. No sé, ya te vas a ir a dormir distinto esa noche con lo que te dijeron. ¿Será verdad? Y puede ser. Y ahí ya empiezo yo a agregarle cosas. Ahí empiezo yo a agregarle lo mío a esa murmuración. En Génesis 3:6, ¿saben? ¿Se acuerdan lo que pasó en Génesis 3? Satanás, el gran murmurador, siempre vamos a volver a este agente para que nos quede claro que imitamos a Satanás cada vez que murmuramos. Satanás tuvo una conversación con Eva, muy cortita la conversación, No hace falta murmurar mucho tiempo para destruirlo todo, Una charla de 2 minutos. Miren cómo terminó la percepción de Eva. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué le dijo Dios del árbol? No comas porque te vas a morir. ¿Qué vio la mujer del árbol? Era buenísimo, de repente. Era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren lo poderosa que es la murmuración. Hizo que el hombre crea que Dios era su peor enemigo y que Satanás era su mejor amigo. ¿Lo ves lo poderosa que es? Y este es el mundo en el que habitamos, hermanos. A partir de ese momento, la naturaleza humana cambió, porque venimos a este mundo con una mirada totalmente distorsionada de Dios. Creemos que Dios es nuestro enemigo, el aguafiestas de nuestra vida, el que nos pone palos en la rueda a nuestra diversión, el que viene a frustrar nuestra felicidad. Todo eso está dentro de nuestro corazón, pero todo eso es una gran mentira que empezó en esa murmuración en el huerto hace miles de años atrás. Y nos creemos que toda la estructura que Satanás pensó para nosotros en este mundo, drogas, alcohol, sexo, boliches, pornografía, viajes, lo que sea, toda la estructura esa que Él creó para nosotros es porque es nuestro amigo, es porque quiere nuestra felicidad, es porque nos ama. Todo eso es mentira. Jesús dijo, el enemigo no vino para otra cosa que para matar, hurtar y destruir. No vino para otra cosa. Pero tenemos una mirada distorsionada de Dios porque alguien nos murmuró. Alguien
murmuró de nosotros y nos llenó la cabeza de que Dios es otra persona de la que en realidad es. La murmuración es una influencia tan poderosa, miren, presten atención a lo que voy a decir. Es tan poderosa la murmuración que es capaz de distorsionar de una forma profunda y casi irreversible la imagen que tenemos de Dios. ¿Por qué digo casi irreversible? Porque gracias a Dios, Él tiene misericordia de nosotros y cambia nuestra perspectiva de quién es Él. Pero si Él no hiciera eso, es irreversible la consecuencia, es irreversible el poder que la murmuración causa, la destrucción que la murmuración causa, la distorsión que la murmuración causa. Es irreversible. Y yo puedo estar toda mi vida tratando de convencerlos de que no soy lo que ustedes creen, pero ustedes no me van a creer nunca más porque se creyeron en la murmuración. Y por más que alguien trabaje toda su vida para restaurar su testimonio, la murmuración cala tan profundo que la confianza se rompe para siempre, la confianza se termina para siempre. Es casi irreversible. En eso te estás metiendo cada vez que murmuras, en todas estas cosas. En desviar a otros de su mirada de otros o en desviar a otros su perspectiva de quién es Dios y de cómo es Dios. Y no es menor lo que te estoy diciendo. Mirá a dónde nos ha traído que el diablo nos haya convencido de que Dios no era tan bueno como Él decía, que Dios no es tan santo como Él dice, que Dios no es tan amoroso como Él. Miren hasta dónde nos ha traído. Todos nosotros vamos a morir por habernos creído esa mentira. Pero el Señor, en su gracia, en su misericordia, Él quiere restaurar todas las cosas. Y Él restaura aún este poder impresionante de la murmuración por medio de Jesús. Entonces, solo el Evangelio puede revertir los poderes de la murmuración, porque vamos a suponer por un segundo que vos te creíste lo que otro te dijo de otro, ¿no? Vamos a suponer que vino Marcos y me habló pestes de alguien, no voy a decir quién. Me habló pestes de alguien y yo me lo creí. Y ya no puedo ver a ese alguien de la misma forma. A menos que aplique el Evangelio, nunca más voy a poder verlo como era antes. A menos que yo aplique el Evangelio, y cuando digo aplicar el Evangelio, ¿a qué me estoy refiriendo? A perdonar a esa persona, a entender que esa persona es un pecador que necesita de la gracia de Dios, a entender que sea o no verdad lo que me están diciendo, podría serlo, y debo orar por esa persona. Solo el Evangelio puede destruir el poder de la murmuración, si aplico el Evangelio. Ahora, si yo no aplico el Evangelio, me voy a creer lo que Marcos me dijo y sepultar a esa persona en la ignominia. Solo el Evangelio, solo Jesús puede darnos la solución a la murmuración, jóvenes. Así que si has estado murmurando o participando yo te animo a que te arrepientas y que busques mirar a los demás, no a través de los ojos que la murmuración te dio, sino a través de los ojos de Jesús. Ese hombre, nuestro Señor, lleno de compasión, lleno de gracia, lleno de misericordia. Y solo así vas a poder revertir la destrucción que está causando esto. Amén. Bueno, la semana pasada vimos los agentes de la murmuración, hoy vimos el poder, qué tan poderosa es la murmuración. Pero la semana que viene vamos a ver cuáles son las causas de la murmuración. Para que
no para que te enteres, porque ya sabés. Todo lo que voy a decir la semana que viene, vos ya te lo imaginás y ya te lo vas a ver. A ver, voy a spoilear algo. ¿Cuál es la causa para que alguien murmure? Ponete a pensar, no me digas nada, ponételo a pensar. ¿Cuáles son las causas? Bueno, ¿te das cuenta que no podés participar de una conversación así? ¿Por qué Absalón está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué Satanás está haciendo lo que está haciendo en el cielo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que lo motivan a eso? Bueno, esos mismos móviles, esas mismas intenciones, tenemos nosotros cuando murmuramos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? La murmuración es el resultado de algo que hay en nuestro corazón. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a estar cada día más atentos a esto, Señor, para que cuidemos a tu iglesia, para que podamos defenderla, para que podamos mirar a todos nuestros hermanos, a nuestros pastores, a los ojos y amarlos profundamente, Señor. Y velar cada día de nuestra vida por la paz y la unidad de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor. A eso nos llamaste, a que estemos solícitos en guardar la unidad de la fe. Danos tu gracia, Señor, para cerrar los oídos cuando debemos cerrarlos, para cerrar nuestra boca cuando debemos cerrarla. Ayúdanos, Señor. Líbranos de este pecado. Una vez más te lo pedimos, Padre, por medio de Jesús, para tu gloria. Amén. Amén. Dios le bendiga, amigos.